Bueno, pues en este momento estamos con la profesora María Claudia. Ella es egresada de la Universidad Nacional, tiene estudios en psicología y actualmente es profesora en la Escuela de Psicopedagogía, bueno, desde hace 23 años. Entonces, lo que te quiero preguntar es, para ti, ¿qué son los TCA? Bueno, los trastornos de la conducta alimentaria hacen parte de una serie de patologías que están establecidas en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, conocido por sus siglas como DSM. En este manual, para cada una de las patologías vienen establecidos unos criterios diagnósticos. Entonces, la persona que presente una serie de síntomas relacionados con esos elementos del criterio diagnóstico, pues seguramente podemos decir que presenta un trastorno de la conducta alimentaria. Pero básicamente se pueden encontrar varias tipologías de esos trastornos de la conducta alimentaria. Tenemos el trastorno de la conducta alimentaria de anorexia, de bulimia nerviosa. Hoy en día se habla, por ejemplo, también de otros como la eurorexia, la vigorexia, que es ese excesivo culto al cuerpo, aquellas personas que, digamos, trabajan demasiado su cuerpo en el gimnasio y nunca están conformes ni satisfechos con esa figura que tienen. En todos los trastornos de la alimentación también están los comedores compulsivos, que es otro trastorno de la conducta alimentaria. En todos los trastornos hay de base, por un lado, una distorsión en su imagen corporal, en su autopercepción. La mayoría, por ejemplo, en el caso de las personas que sufren de trastorno de anorexia o de bulimia, por más de que estén en un peso entre 30 y 35 kilos, que es a lo que han llegado algunas personas como consecuencia de este trastorno, a pesar de que tengan ese peso, se perciben como con sobrepeso. Y pasa todo lo contrario, pues también, por ejemplo, con los comedores compulsivos, con las personas que tienen el trastorno de vigorexia, que también, aunque trabajen sus músculos y ya tengan, para los ojos de todos los demás, ya tengan un cuerpo muy trabajado, ellos perciben que todavía les falta desarrollar músculo, trabajar más el músculo. Entonces, ese es un elemento en común en todos, y es esa distorsión de la percepción de la imagen corporal, la famosa dismorfia corporal. Y otro elemento de base, y eso es bien interesante mencionarlo, es que tienen un trastorno obsesivo compulsivo de base. O sea, el verdadero trastorno que hay que tratar es el trastorno obsesivo compulsivo. Por ejemplo, las personas que tienen trastorno de anorexia o de bulimia tienen un patrón de contar las calorías de los alimentos que consumen, de si hacen ejercicio, de medir el tiempo de ejercicio que requieren hacer para, digamos, quemar esas calorías que se ingirieron, que se perciben como que se ingirieron de más. Entonces hay una obsesión, ¿sí? O sea, lo que uno encuentra es que hay un trastorno obsesivo compulsivo de base. Entonces el tratamiento muchas veces no funciona porque se dirige al trastorno de la conducta alimentaria como tal, pero hay que dirigirlo al trastorno de base, que es el obsesivo compulsivo. ¿Y cómo debería ser ese tratamiento psicológico? ¿Qué debería ser la persona? Aquí es bien interesante que uno no puede trabajar aislado, ¿sí? O sea, normalmente uno diría, no, pues, que lo trabaje el nutricionista, que lo trabaje el médico, que lo trabaje el psicólogo, en algunos casos el psiquiatra. La idea es que el trabajo sea integral, o sea, la intervención tiene que hacerse de manera interdisciplinaria, tiene que trabajar, por supuesto, desde la medicina, desde la nutrición, desde la psicología, desde la psiquiatría, pero que estos profesionales estén en comunicación y en articulación, porque si realmente trabajamos aislados cada uno de los elementos no logramos ningún efecto. Pueda que la persona se someta al tratamiento médico, pueda que se someta al tratamiento con nutricionista, con psicólogo, con psiquiatra, pero si cada uno hace un trabajo diferente y aislado, los resultados no van a ser los esperados. Entonces se requiere un trabajo interdisciplinario donde haya comunicación entre los profesionales que atienden a la persona para que se pueda garantizar que la persona va a poder, digamos, de alguna manera dejar de presentar ese síntoma, porque esa es otra cosa interesante de los trastornos de la conducta alimentaria. Los trastornos de la conducta alimentaria son considerados un problema en sí, pero a su vez son síntomas de otros trastornos. Hay personas que presentan trastorno de la conducta alimentaria porque tienen de base un trastorno de ansiedad, porque tienen de base un trastorno depresivo,
porque tienen de base otros trastornos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tratar el trastorno de base, ¿sí? No enfocarnos solo en el trastorno de la conducta alimentaria, sino ir más allá, enfocarnos en el trastorno que tiene de base para poder, digamos, como se dice popularmente, acabar con el problema de raíz, ¿sí? Y no en los síntomas. Sí. En cuanto a medicina, el tratamiento farmacológico, ¿tú crees que es importante el tratamiento farmacológico? Lo que pasa es que yo personalmente no estoy de acuerdo con el tratamiento farmacológico. Hay unos casos excepcionales en que de pronto sí se requiere, pero pienso que el tratamiento a través de medicamentos tiene la desventaja de que puede volver a la persona dependiente, de que la persona puede requerir cada vez unas dosis diferentes y mayores de ese medicamento, de que puede estarle generando efectos secundarios que en últimas es lo que uno nunca quiere, ¿sí? Entonces, personalmente no estoy de acuerdo con el tratamiento farmacológico, ¿sí? Estoy de acuerdo con una intervención interdisciplinaria, ¿sí? O sea, un tratamiento integral, interdisciplinario, en donde se trate, como insisto, los problemas de base, los trastornos que pueda tener la persona de base, y no enfocarnos solamente en ese aspecto visible que sería el trastorno de la conducta alimentaria. ¿El acompañamiento de la familia es importante en este proceso? Muy importante, porque así como es necesario que estén todos los profesionales en diálogo en función del tratamiento y la intervención del trastorno de la conducta alimentaria de la persona, es indispensable que se involucre la familia y las personas del entorno digamos, la persona que tenga este problema. Porque si no, nos va a quedar como decíamos cuando planteábamos que solamente nos atendiera un profesional, queda como inestable, ¿no? Incompleto. Exactamente. Entonces, es importante la familia, porque la familia también hay que, digamos, como educarla en el sentido de qué es lo que implica ese trastorno, porque muchas veces pues la familia desconoce las cosas que implica y algunos dicen, no come, pues que coma, y esa es la solución, y resulta que no es tan sencillo como eso, ¿sí? O come mucho, pues que no coma, que deje de comer, no. O muchas veces la misma familia es la que genera el problema, ¿sí? A veces hay madres que permanentemente le están haciendo comentarios sancionatorios acerca de su aspecto físico, como metiéndole la idea de que tiene que seguir unos parámetros establecidos para poder ajustarse a esos estándares de belleza, ¿sí? Es algo que no debería ser porque pues es algo muy relativo, pero muchas veces en la familia empieza, o también como consecuencia de problemas en la familia, ¿sí? A veces, insisto, siempre tira el trastorno de base. A veces ese trastorno de la conducta alimentaria es una manera de la persona llamar la atención sobre lo que está viviendo en su contexto familiar, en su contexto escolar, en su contexto en general, ¿sí? Entonces es muy importante vincular a la familia, hacer como un proceso de educación con la familia y sobre todo tratar de identificar qué patrones de la familia pueden estar llevando a la persona a desarrollar Los detonantes. los famosos detonantes. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Me gusta